Bueno, nueva prueba de esta Interclubs. En este caso, prueba final en la localidad de Elda. En este 10 de marzo de 2012. Con un día soleado, espléndido para recibir la última puntuable de las 7 que han compuesto el calendario 2012 de la Interclubs Vinalopó. Y cómo no recordar ese liderato virtual del líder Jordi Berenguer del Grupesa Cajamar, que se presentaba por delante de Francisco Torrella y Pedro Luis Milán en la clasificación general. También recordamos la clasificación de la montaña, encabezada por Antonio Sabater, el corredor de Elda, del Bicisport Poli, y hasta ese momento el líder de las metas volantes, Pedro Luis Milán, hasta ese momento en la salida. Y también la clasificación por equipos en la general, que hasta ese momento, hasta la prueba de Elda, encabezaba el equipo de Monforte Biancamón. Bueno, y en imágenes hemos visto la salida neutralizada. Una salida neutralizada camino del Hospital de Elda, camino de la Torreta. Y en el primer repecho camino justamente de ese alto de la Torreta. Aquí podemos ver a Juan Carlos Botella, el corredor del Biancamón, que nos tiene acostumbrados a estas galopadas de salida. En este repecho, repetimos, camino de la Torreta. Bueno, recordamos el trazado. Un trazado de alrededor de 78 kilómetros, con dos vueltas grandes entre Elda, Sax, Salinas, Monóvar y de nuevo la localidad del Vinalopó, para totalizar este recorrido de 78 kilómetros. Ya prácticamente de salida ese repecho, que nos iba a comunicar, como decíamos antes, con el alto de la Torreta. Tomaban la salida nada más y nada menos que 179 corredores. Ahí tenemos a José Manuel Moreno, corredor del Biancamón. La localidad de Elda al fondo. Tenemos a Francisco Torrella, José Pardo en estos kilómetros iniciales. Ahí vemos José Pardo, el corredor del Megumi Fiestas. Justamente un poquito girar a la izquierda para encarar la subida del hospital, justamente en esta rotonda. Y prácticamente aquí se iniciaba que era ese kilómetro y medio de ascensión al alto de la Torreta. Ahí con él ese dorsal 48. Dorsal 88 Gabriel Esbrit, nos ha parecido ver. Correcto. El corredor del Aquavest Albafón. Y estos dos corredores que iban a iniciar con unos pocos metros, pero enseguida cabeza pelotón. Rapidísima la subida nada más salir. Ahí pasando por delante del Hospital de Elda, lanzando esa curva. Ahí tenemos también a José Manuel Moreno, Torrella.
otra carrera rápida y nerviosa. Ahí vemos a Milán, que ha pasado con ese maillot verde. Y las noticias que íbamos a tener era que justamente en esta subida se iba a romper el pelotón. Vemos cómo se estira. Este gran número de corredores, repetimos, 179. Ahí vemos una pasada de delante hacia atrás del pelotón. Ahí vemos a mitad del pelotón el líder Jordi Berenguer, a sabiendas de que iba a resultar vencedor en esta Interclub Vinalopó del 2012. Ahí vemos nada más salida del pelotón estiradísimo. Camino de Sachs. Ahí con ese dorsal 73, José Antonio Carrillo del G-Sport. Ya apenas a 200 metros de coronar el Alto de la Torreta. Y como decíamos y nos han contado los compañeros, este corte, un pelotón que se cortaba en dos. Ahí tenemos la raya de el Alto de la Torreta con Sachs al fondo. Ahí entrecortado el dorsal 264, Miguel Juan, jugador junior del Infinobras. Y frenética la bajada y frenético el ritmo, como nos tiene acostumbrado esta edición. Bueno, y recordamos un poquito lo que ha sido la Interclubs, que se daba inicio en Novelda el pasado 21 de enero. Ahí pasaríamos a la Crono de Ibi del 28 de enero. Villena recibía la carrera el 4 de febrero. A la cuarta puntuable, que sería la de Castalla, el 11 de febrero. Pues tendríamos también Monforte del Cid, el día 25. Recordamos, la etapa reina era Ibi el pasado 3 de marzo. Y hoy, 10 de marzo, cierra esta Interclubs la localidad de Elda. Estamos ahí con ese maillot azul. Ha pasado Pedro José López del Jiménez de Ganga. Ahí tenemos ese dorsal 61 con la nueva equipación del Club Ciclista Crevillente, Ignacio Fuentes. Ahí tenemos ese maillot azul de Pedro José López. Ahí con un par de compañeros suyos, en este caso el dorsal 118, Francisco Javier Vidal. Aquí el corredor de la Politécnica, José Carlos Solá. Repetimos, un pelotón que se había cortado por la mitad. Ahí tenemos esa recta encarando dirección Sachs. Ahora vamos a ver imágenes de esa cabeza de grupo. Corredores del Jiménez Ganga, Biancamón, el propio Ibars, corredor del G-Sport. Del Grupesa Cajamar.
Ahí Mario Box. Con la moto de radio vuelta, informando de todos estos cortes. Repetimos, camino de Sax. Ahí nos parece ver a José Antonio Agulló, corredor de Clean y Comfort, junto con Mario Box. Exactamente ese dorsal 211. Ahí con ese dorsal 35. Juan Carlos Delicado, Máster 40 del equipo Biancamón. Forman este terceto. Ahí Agulló, Box, Delicado. Ahí tenemos llegando a la localidad de Sax, con el castillo de Sax al fondo. Justo a la entrada de Sax giraríamos a la izquierda. Ahí tenemos al pelotón con un corredor del Bicisport Poli intercalado. Pero hoy vamos a llegar a las calles de Sax con el pelotón reagrupado. A este paso estrecho para salir de la localidad de Sax. Y otro hombre del G-Sport, el Grupesa Cajamar. Tenemos ese dorsal 168, Cristóbal Pina, ese 87 de Juan Manuel Rey del Aquabest. Ahí encarando esa ligera subida, saliendo de Sax. Ahí también vemos al corredor del G-Sport, dorsal 77, Fernando Jimeno. Más que va saltando de la cabeza de pelotón. Y con ese dorsal 341 Ignacio Méndez, cerrando ese grupito. Con ligero viento a favor. Recordemos que hoy las condiciones meteorológicas han sido excelentes. Una temperatura entre 19 y 20 grados. Ligerísimo viento de levante. Justamente ahora lo tenían un poquito a favor. Vamos. Esos dos corredores del Grupesa. Méndez, y el nuevo salto de corredores por delante del pelotón. Tenemos a Juan Carlos Delicado, José Pardo, muy activo el corredor del Megumi Fiestas. Ahí de nuevo Juan Carlos Botella por la derecha. Ignacio Méndez que arranca a su rueda.
Repetimos muchos intentos, pero como es habitual en estas distancias, pues las diferencias nunca son superiores a los 10, 15 o 20 segundos. Y tenemos también a Miquel Alandete, ha conseguido contactar con este grupo. Y aquí al paso del puente del AVE, el corredor de la Politécnica José Carlos Solá, este repecho entre el 4 y 5%. Vemos cómo se marcha en solitario el corredor de IBI, que es el actual líder en la categoría Elite Sub-23. Ha logrado una destacada actuación, logrando terminar entre los 20 primeros de la clasificación general. Ahí tenemos sacando unos metros a un trío, más al fondo otro grupo de unidades. Recordamos dirección a Salinas en esta primera vuelta. Todavía faltaba mucha carrera por delante. Vamos a Pina, Sergio Verdú, el propio Solá, formar ese cuarteto. Coronando prácticamente la subida que comunicaba la localidad de Sas con Salinas. Y echamos de menos el doble dorsal, que nos permitiría reconocer de mejor manera a los corredores. Con el dorsal 105, Abel Bañón de Dolores y Juan Carlos Delicado, que consigue llegar para formar 5 unidades. Ahí tenemos el corredor del Biancamón. Prácticamente vemos las primeras unidades del pelotón pisando los talones en lo que ya sería el descenso hasta Salinas. Ahora vemos la sinuosa bajada de José Pardo y ese dorsal 175 José Manuel Frutos. Ahí se van incorporando un buen número de unidades. También ese dorsal 20 Fernando Moya. Los favoritos ya que se lo toman con calma, sobre todo Jordi Berenguer, sabiéndose vencedor virtual de la Interclub Vinalopó. Aquí tenemos el pelotón estiradísimo, incluso con un pequeño corte. Con Botella, Ibar, Serrano, Serra, ahí Miquel Alandete, 2 veces vencedor de la Interclub Vinalopó en el 2009 y el 2010. El 2011 sería el corredor ilicitano Manuel Sánchez, ahora en las filas del Orquín. Entra también José Manuel Díaz, Torrella, Milán, Sabater.
Óscar Andrés, corredor del Jiménez Ganga, Javier Puig. Entrando en ese grupo. Repetimos que a esas alturas el pelotón ya se había partido en la torreta. Dos grupos grandes. La Serra, Ibars, López, Serrano, Enrique Vilches. Ahí vemos el pelotón por la derecha, ocupando la parte de la cuneta de la derecha. Vemos ese corte. Una treintena de corredores. Nuevos intentos, Óscar Andrés, Méndez, el corredor del Clinic Comfort. Y el propio Juan Carlos Botella, encargado de dejar ese arreón. Esperaba era la primera meta volante de Salinas, justamente cuando estamos ahora entrando a la localidad. Ahora haremos un pequeño giro a la izquierda. Vamos a ver las cámaras de la moto de Pedro Solá con la cámara de Joaquín Arronis grabando ese sprint. Vemos a Juan Carlos Delicado por la derecha, pasando esa raya de la meta volante. Ahora vemos la repetición a cámara lenta. Esa primera posición para Juan Carlos Delicado del Biancamón. Segundo, Pedro José López del Jiménez Ganga. Y tercero sería el corredor Cristóbal Pina del Grupesa Cajamar. Ya saliendo de la localidad de Salinas. Ahora nos esperaba una excelente carretera, excelente piso. Dirección Monóvar. Bueno, son dos vueltas grandes los que lo esperaban hoy. Casi 39 kilómetros por vuelta. Ahí tenemos a Salinas con la Sierra de Salinas al fondo. Recordamos que hoy teníamos altitudes que rondaban entre los 320 y los 540 metros de altitud. Bueno, y ese dorsal 341, Ignacio Méndez, de Bicicletas Sanegre. Lo hemos visto muy activo desde que se ha dado la salida. Ahí tenemos al corredor Méndez. Excelente carretera, excelente recorrido. Estas bonitas carreteras del interior de la provincia de Alicante. Lo que da a entender que no se explica esa prohibición por parte de la DGT de poder hacer carreras en verano, cuando estamos hablando de carreteras muy poco transitadas en esas fechas. Tenemos ese trío. 50 metros por delante del pelotón. Aunque las ventajas no son muchas. De nuevo el pelotón se echa encima. Esta zona llana. Tenemos un corredor del Grupesa Cajamar.
después de pasar Salinas. Recordamos ese paso de la meta volante del día: Juan Carlos Delicado, Pedro José López y Cristóbal Pina. Ahí nos parece ver a David Calabuch, el corredor de Grupesa Cajamar. Ahí tenemos a Jordi Berenguer, que lo vemos aparecer por fin entre las primeras unidades del pelotón. Aquí tenemos un pequeño repaso de lo que era ese pelotón cabecero. Recordamos que se partió en la primera subida a la torreta. Y lo que sería ese pelotón de 179 corredores se fraccionaba en dos. Aquí aproximadamente entre 90 a 100 corredores. Esta carretera que nos iba a conducir a la carretera de Pinoso Monóvar. Y ahora lo que estamos viendo es imagen del grupo trasero. Pelotón cortando en dos. Aquí imágenes del grupo trasero. Bueno, y ya después de pillar el cruce dirección Monóvar, justamente estamos a punto de entrar a la localidad. Volvemos a estar en el grupo de delante. Ahí Francisco Torrella cerrándolo. Esa rotonda llegando a Monóvar y vamos a pasar por la circunvalación. Ese dorsal 182, David Burguera. Bueno, de nuevo José Pardo del Megumi Fiestas, y esta vez en compañía del corredor de la Ilicitana, Daniel Sáez. Sáez con ese dorsal 209, el corredor sub-23. En este arreón pasando la localidad de Monóvar, dirección Elda, con la compañía de José Pardo. Y van a sacar unos metros. Aquí aprovechamos para recordar el primer paso de montaña. El primer paso de montaña sería el de Julio Carayol del Ciclos Valencia. Segundo sería José Rafael Rodríguez del Paco López. Y tercero, Unai Huertas del KTM Murcia.
Ahí tenemos al dúo Daniel Sáez y José Pardo. En esa bajada tendida hasta prácticamente lo que sería el río Vinalopó. Ahí el terreno empezaba a picar de nuevo un pilín hacia arriba. Ahí pasando por la estación de Monóvar. Ahí tenemos al dúo de cabeza, con el pelotón al fondo y unos pocos corredores intercalados. Pelotón completamente estiradísimo. Y van a absorber a Daniel Sáez y a José Pardo. Ahí los tienen a tiro. Aquí ya cerquita de la entrada de la localidad de Elda. Vemos cómo han sido absorbidos por unos cuantos corredores. Ahí entra delicado a este grupo entre 6 y 7 corredores. Ahí el dorsal 32 Víctor Yuch, que también entra. Un ritmo muy alto. Aquí por los datos que nos habían pasado en el GPS, la velocidad real estaba rondando los 42-43 kilómetros por hora. Ahí Juan Carlos Botella, otro nuevo grupo. Ahí ese dorsal 105 Abel Bañón. Hay un nutrido composición del equipo de Monforte. Bueno, y de nuevo Miquel Alandete, con ese maillot blanco, ese dorsal 171. Bueno, y el grupo que toma camino también del Hospital de Elda, para encarar esa subidita. Ahí Daniel Sáez con Alandete, se quedan un poquito cortados. Vamos a ver quién lleva ahora la voz cantante. Ahí el corredor Grupesa Cajamar, el pelotón al fondo, completamente estirado. Bueno, inicia este repecho. Repetimos que iba a empalmar este repecho con el Alto de la Torreta. De nuevo Juan Carlos Botella con Abel Bañón, corredor de Dolores, ahí con esa bicicleta BH. Muy activo Juan Carlos Botella hoy también. Parece que poco a poco va pillando la forma, porque cada vez lo vemos un poquito más delante. Ahí pasando ese repecho entre el 5 y el 6%. Ahí un ritmo de Abel Bañón.
Vemos el pelotón que parece que ha dormido. Se intercalan uno o dos corredores. Decimos que con esto cerramos la primera vuelta. Es decir, hemos cumplido esos 38 kilómetros. El total iban a ser 78. Ahí vemos a ver Bañón, que insiste en su ritmo. El próximo paso por la torreta iba a ser también puntuable, de los dos que iba a haber en el día de hoy. Ahí tenemos imágenes de Petrel y Elda al fondo, la Sierra del Cid. Bueno, ya estamos en las rampas de la torreta. Ahí vemos este grupo por detrás. Recordamos, por delante todavía continúan Bañón y Botella. Ahí tenemos Solá por la izquierda. Ahí ese dorsal 182 David Burguera coge su rueda. También ese dorsal 171 David Calabuch. Ahí tenemos Solá. Subiendo de manera excelente esta cota puntuable de tercera de la torreta. Tenemos esa curva. Ahí tenemos el corredor de Ibi. Ahí 50 metros por delante de él. Sería Juan Carlos Botella. Y un poquito más delante Abel Bañón. Ahí tenemos con ese numeroso público en este alto de la torreta. Ahí tenemos ocupando toda la cuneta de la parte izquierda. Bella imagen la que tenemos hoy. Ahí tenemos al fondo a Abel Bañón. Ahí un poquito delante de nosotros a Juan Carlos Botella. José Carlos Solá. Ese sería el paso de la segunda puntuable para la montaña. Ahí tenemos a Botella, que puntúa por delante del corredor de Ibi. Bañón, que ya ha iniciado el descenso. Tenemos a Solá. Ha hecho una excelente ascensión a esta cota de la torreta. Ya dirección Sax. Vemos esta bajada tendida. Recordamos que hoy aquí en Elda se cierra el capítulo de las sociales. Ya pasamos a entrar en el calendario. Calendario por categorías. Categorías cadetes, junior, élite, categoría máster. Bueno, ahí tenemos a Inocencio Serra y Enrique Vilches, nos parece ver. Se van a incorporar ahí a Solá y Botella. Ahí se va a formar un grupo de 8 o 9 unidades. Bueno, y tal como decíamos, Elda da por finalizada la temporada social. Y si también tenemos que destacar alguna novedad en el calendario, va a ser la celebración de esa primera Copa Alicante Junior, la cual será abierta por la localidad de Sax el próximo 14 de abril. Y justamente con este mismo recorrido. Así
Así que a los juniors les espera justamente lo que están haciendo ahora los corredores. Estas dos vueltas entre Sachs, Salinas, Monóvar, Elda y Sachs. Recordamos que la Copa Alicante Junior va a tener como sedes las localidades de Sachs, San Vicente el 29 de abril, el 1 de mayo en Petrel, 19 de mayo en Ibi, 10 de junio en Monforte, el 22 de julio en Novelda, y cerrará lo que es esta primera Copa Junior de Alicante la localidad de Cocentaina el próximo 4 de agosto. Ahora pues vemos ese grupo que se ha formado por delante después de la ascensión a la torreta. Parece ver con 9 unidades. Tenemos esa labor de radio vuelta. Y bueno, insistimos que no estaría de más que la organización tuviese en cuenta el doble dorsal. Facilita mucho la labor a árbitros, radio vuelta, a la hora de identificación de los corredores. Bueno, ahí tenemos a José Carlos Solá, Enrique Vilches. Tenemos imágenes del fondo. No vemos aparecer al pelotón. Ahí Inocencio Serra. Ahí Fernando Botella. Ahí intercalado un corredor del Club Ciclista Paco López. Nos parece que es Antonio Jesús Soto. Efectivamente, Antonio Jesús Soto, con ese dorsal 259. Decimos que es corredor junior. Corredor junior del Paco López. Tenemos al grupo con el castillo de Sachs al fondo. Bonitas imágenes hoy desde la moto de Pedro Solá. Como cámara Joaquín Arronis. En esta recta que comunica las localidades de Elda y de Sachs. Imagen aquí a la entrada de Sachs. Damos la entrada de Sachs, giro a la izquierda para encarar de nuevo esa pequeña subida a dirección Salinas. Por la derecha, giro a la izquierda. Un paso un poco estrecho. Y también recordar que en el día de hoy se abría el calendario de los cadetes, justamente con la celebración en Gandía el primer trofeo Ciudad de Gandía. Los cadetes tendrán su cita, como ya lo llevan haciéndolo muchos años, en Benejama el próximo 19 de marzo. Ahí tenemos un grupo de cabezas saliendo de la localidad de Sachs. Ahí cerrando Serra y Botella.
Y volvemos a recordar un poquito las generales. Ya recordamos a Jordi Berenguer, que ya era vencedor virtual. También lo era prácticamente Antonio Sabater en la montaña. Y Pedro José López, que terminaría siéndolo en las metas volantes. Bueno, ahí tenemos un nuevo salto. Parece que es Pina Eibars. Vemos el grupo que se ha cortado en dos. Con dos hombres del Jiménez Ganga. Ahí nos parece que está cerrando Benito Ruiz. Vamos en esta ligera subida con el aire un poco a favor. Cómo no, recargar de nuevo esa cantidad de corredores que han tomado la salida hoy, de 179. La media estará por encima de 180 corredores. La media participación en estas 7 pruebas de la Interclub Vinalopó. Como prácticamente ritmo frenético, los grupos se rompen y se vuelven a formar. Ahí cerrándose de dorsal 337, Germán Mortés. Con los de G-Sport. Pasando Juan Carlos Delicado. Y el pelotón, que vemos como no aparece al fondo. Y este grupo delantero cortado en dos. En esta segunda vuelta se rompería, ya que aquí se formaría por delante un grupo de 11-12 unidades. Ahí tenemos este grupo que mencionábamos. Ahí cerrando el dorsal 171 David Calabuch. También ese dorsal 182 David Burguera. Serra, Juan Carlos Botella, José Carlos Solá. Y este es el grupo que iba a abrir diferencias de verdad, porque recordamos que pocas veces se han producido fugas con ventajas importantes, exceptuando la etapa de Ibi.
Y aquí sería un total de 13 corredores. Vamos coronando, terminando de subir. Aquí vamos a hacer una relación de los que iban en este grupo, con Juan Carlos Botella, Abel Bañón, José Carlos Solá, David Ramírez, Juan Jiménez, Pedro Serrano, Cristóbal Pina, Antonio Soto, Freddy Ibar, David Calabuch, David Burguera, Enrique Vilches e Inocencio Serra. Justo por detrás, que hemos visto las últimas imágenes, se iban a quedar cortados por gente como Miguel Soriano, Miguel Fuentes, Juan Carlos Delicado o Germán Mortés. También se quedaría ahí en tierra de nadie Fernando Jimeno. Bueno, vemos cómo van a iniciar esta bajada hasta las calles de Salinas. Ahí José Carlos Solá. También ese corredor junior Antonio Soto. Repetimos en la segunda vuelta. A falta de disputarse por la segunda meta volante. Estos 13 corredores que consiguen en entendimiento y ya se va pasando por radio vuelta, que las diferencias son superiores a los 40 segundos. Ahí ese dorsal 166, Juan Jiménez, corredor del Nutri Fitness. Ahí ese dorsal 168, Cristóbal Pina. Ahí Enrique Vilches, el corredor de Bicisport Poli, junto con Ibars. También mencionar esa victoria de Freddy Ibars, de momento liderato en la social de Castellón, en la intersocial de Castellón. Freddy Ibars, que ha estado compaginando la Interclub Vinalopó junto con esa intersocial en la provincia de Castellón. Ahí Antonio Soto cerrando el grupo, el corredor del Paco López. Y repetimos, a falta de disputar únicamente la segunda meta volante del día en las calles de Salinas. Ahí tenemos entrando a Salinas. Y ya las diferencias con el pelotón principal, justo donde estaría el líder o el grupo de favoritos, ya era superior al minuto y medio. Aquí se iba a disputar la segunda meta volante del día. Ahora justamente girando a la izquierda.
Por ahí pasarían en primer lugar Cristóbal Pina del Grupesa Cajamar, segundo Juan Carlos Botella del Biancamón y tercero Juan Jiménez del Nutri Fitness. Esto haría que el vencedor en las metas volantes de hoy fuera el corredor del Grupesa Cajamar, Cristóbal Pina, con 4 puntos. Y recordamos, un poquito pensando en la general oficiosa, sería Pedro José López, el corredor del Jiménez de Ganga, el vencedor final en las metas volantes. Por tanto, se adjudicaría ese maillot azul. Ahí Pedro Serrano, Cristóbal Pina, Juan Carlos Botella, José Carlos Solá. La dirección Monóvar. En esta zona tranquila del interior de la provincia de Alicante. Tenemos el junior de segundo año, el corredor Antonio Soto del Paco López. Este grupito de 13 corredores, ampliando su ventaja poco a poco. Y recordamos por en medio, intercalados, Miguel Soriano, Miguel Fuentes, Delicado, Mortes, Jimeno, Cobo, al 8 Pedro Serrano y el dorsal 19 Enrique Vilches, corredores del Biancamón, perdón, del Bicisport Poli. Ahí Pedro Serrano y Antonio Soto. Pina, David Ramírez, Botella, Burguera, Abel Bañón, Ibars, Solá, ahí Serra, también David Calabuch, Enrique Vilches. Y vemos cómo hay entendimiento, o al menos una gran parte de los corredores pasa al relevo. Y recordamos, este grupo terminaría por encima de los 2 minutos y medio sobre pelotón en línea de meta.
línea de meta situada en la avenida de Ronda. Ahí vemos imágenes, estas bonitas imágenes desde la moto. Ahí en ese momento el viento venía un poquito de la izquierda. Ahí a punto de llegar al cruce de la carretera de Pinoso-Monóvar, donde ve que girar a la izquierda. El cartel de la carretera de Monóvar. Ahí cerrando Bañón y Botella. Aquí un terreno descendente. Recordamos de nuevo una carrera que rondaba siempre entre los 320 metros y 540 metros de altitud. Ahí vemos cómo apreciamos ese fuerte ritmo, incluso algún ataque que otro. Pequeño corte por delante de dos corredores. Ahí es el mismo Juan Carlos Botella, que se pone a tirar. Aproximadamente estamos ahora a unos 15-16 kilómetros de meta. Ahí Juan Carlos Botella que insiste en la caza y captura de ese dueto que va por delante. Allá ve el Bañón. Ahí David Ramírez de negro. Bueno, y como no vamos a tener imágenes de meta, pues pasamos a recordar un poco lo que sería la clasificación, al menos de los primeros, y mencionar esa victoria, segunda victoria en este Interclub Vinalopó a cargo de Inocencio Serra, el corredor del Aquabest. Segundo sería Enrique Vilches, el corredor de Bicisport Poli, que ha realizado una excelente Interclub Vinalopó, yendo de menos a más y terminando con este excelente segundo puesto. El tercer lugar para David Burguera, el corredor del Clinic Comfort. El cuarto lugar sería para el corredor del Grupesa Cajamar, David Calabuch. Quinto sería Frederic Ibars, corredor del Biancamón. Recordamos, vencedor de las intersociales de Castellón. Antonio Soto, una excelente actuación del junior de segundo año del Paco López.
Séptimo sería Cristóbal Pina. Octavo Pedro Serrano del Bicisport. Noveno Juan Jiménez del Nutri Fitness. Décimo David Ramírez del G-Sport. En la 11ª posición el corredor de IBI José Carlos Solá, perteneciente a la Politécnica. En el puesto 12 sería Abel Bañón, corredor de Dolores. Y cerrando ese puesto 13, Juan Carlos Botella, el Biancamón. Esos serían las 13 unidades que tenemos aquí en cabeza de carrera, que estamos viendo imágenes. Ahí tenemos un dúo que se formaba aquí. Repetimos, no tenemos imágenes de meta. Y esa sería la clasificación, con victoria para Inocencio Serra. Ahora vamos a hacer un repaso rápido a lo que son las clasificaciones, con esa victoria de Jordi Berenguer en este Interclub Vinalopó. Ahí lo tenemos: Inocencio Serra, Níquel Vilches, David Burguera, David Calabuch, Ibar, Soto, Pina, Serrano. Así hasta finalizar un total de 101 corredores. En la clasificación por equipos, victoria para el Biancamón, segundo el Bicisport Poli, tercero G-Sport, cuarto puesto Jiménez Ganga, quinto Grupesa Cajamar, también sexto Bicicletas Pina. En la montaña, Abel Bañón, Julio Carayol, Juan Carlos Botella. En meta volantes, Cristóbal Pina, Juan Carlos Delicado y Juan Carlos Botella. Son 4 días de hoy. Y repetimos, ahí tenemos victoria en la general para Jordi Berenguer del Grupesa Cajamar, segundo Francisco Torrella. Y clasificación por equipos en la general: Biancamón, G-Sport, Jiménez Ganga, Bicisport Poli y Grupesa Cajamar.